país donde se suspenden las elecciones constitucionales de manera caprichosa, donde se violan los principios generales de la promoción de los partidos políticos, donde se ilegalizan partidos y se le ponen procedimientos complicadísimos para su legalización nuevamente, donde hay presos políticos, donde hay crisis alimentaria y económica, el hemisferio está preocupado y todos esos principios están contenidos en la Carta Democrática. Artículo 3, partidos políticos, elecciones libres y democráticas. Artículo 20, respeto a los derechos humanos, aplicación de la Carta Democrática. En fin, todos estos mecanismos hoy estamos repasando todos estos temas porque ante la inminencia de esta nueva Asamblea General, ante la actualización del informe Almagro, que ya cumple un año en mayo de este año, y de mayo del año pasado a mayo de este año tenemos más crisis, menos democracia, más presos políticos, el gobierno ha insistido en esta ruta, nosotros decimos e insistimos en informar sobre estos temas y vamos a llevar próximamente y presentar nuevos documentos y nuevas evidencias del agravamiento de la crisis venezolana y por eso este tipo de eventos es muy importante. Hemos reunido un grupo de expertos, profesores, otros parlamentarios que están en el área internacional, continuando con nuestra agenda. Y nuestra agenda internacional es muy sencilla y se resume a 4 puntos. El primer punto, tiene que acabarse en Venezuela el oprobio, el insulto, la obscenidad de más de 100 personas privadas de libertad por su forma de pensar y por su inclinación política, que son los presos políticos. Eso es algo que tiene que terminarse. No hay en el continente un ejemplo similar en la democracia próxima reciente donde haya tanta gente presa por razones políticas. El segundo punto que tiene que acabarse y que tenemos que trabajar es el tema de las elecciones libres. Tiene que respetarse el derecho de la gente a votar en elecciones libres, universales, como lo dice la Carta Democrática y como está en nuestra Constitución. ¿Por qué el gobierno no quiere que se vaya la gente a las urnas? ¿Qué le tienen miedo a la opinión del voto popular? ¿Por qué le tienen miedo a la expresión más importante y más libre que tiene el ciudadano, que es votar por las personas de su elección? Ese es un tema que llevamos en la agenda. El tercer punto es el respeto al poder legislativo. No es posible, no existe ninguna experiencia en el continente en el cual el Estado, el gobierno se ponga en contra de un poder legislativo, más aún en Venezuela, que es un poder que ha sido electo, como ustedes saben cómo fue electo, por el 70% de los electores, por 14 millones de venezolanos. ¿Qué poder hoy en Venezuela es más representativo que la Asamblea Nacional? Ningún otro. Y finalmente tenemos que abordar junto con nuestros compañeros de hemisferio la crisis humanitaria, social y económica del venezolano. No existe en el continente, salvo situaciones de crisis como la de Haití, gente hurgando en la basura para comer, gente haciendo horas y horas de cola y un gobierno que encuentra la solución a la carencia de alimentos, ahora amenazando a las panaderías que las van a expropiar, que las van a cerrar, dándole los horarios que si el panadero tiene que llegar temprano vestido de blanco con guantes azules a las 5 de la mañana a hacer pan. Eso es la cosa más ridícula que se puede escuchar en un gobierno nacional ante el drama que es los venezolanos, pendiente de a qué hora hacen o venden el pan las panaderías. Yo creo que eso es un tema que tenemos que abordar y primero Justicia, junto con otros compañeros de bancada, va a insistir en las próximas semanas en esta materia. ¿Cuándo podría llevar la Asamblea Nacional ese documento que entregaron los presos políticos para pedir, o los familiares de los presos políticos para pedir que se aplique la carta? Y de aplicarse, ¿qué tan rápida puede ser la respuesta y cuáles son las implicaciones que tiene para el país? Bueno, el proceso es el siguiente. Ese documento que presentaron los familiares de las víctimas de los presos políticos, por supuesto que ya están en manos de la autoridad de la OEA. El secretario general tiene acceso, hay mucha información fluida. Además, él tiene aquí en Venezuela su propia delegación de la OEA, su embajador que se ocupa de estos temas y eso está allí. El proceso es el siguiente. El primer punto que se está haciendo el secretario Almagro es actualizar el informe del año pasado con todos los nuevos insumos que se han generado este último año. Ese informe debe presentarse en una reunión ordinaria de la OEA ante los embajadores, luego debe producirse una reunión de cancilleres y la Asamblea General que está prevista para el mes de mayo. Esta semana había dicho Julio Borges que podría justamente someterse a debate. Ese documento que trajeron la semana pasada los familiares de los presos políticos, ¿va a ser así? Creo que se va a incluir en la agenda, no le doy en la agenda de mañana miércoles, pero sin duda alguna se va a discutir y se va a debatir el tema porque es un compromiso. Además es el primer punto que estamos poniendo en la agenda internacional, que es una cosa que es una vergüenza para este país que haya presos políticos, una vergüenza para cualquier sociedad y es el primer punto que está en las peticiones que hacemos afuera. Diputado, para precisar, lo que se está haciendo ahora es reforzar el proceso que se había iniciado el año pasado o cuando se está solicitando aplicar la Carta Democrática este año es un proceso diferente. ¿Puede precisar eso, por favor? Es el mismo proceso. El año pasado el inicio del procedimiento de aplicación de la Carta Democrática de Venezuela empieza con el informe del secretario general aprobado por 20 países miembros de la organización. Luego, este año lo que debe hacerse es, reactualizar ese informe y presentarlo ya en la plenaria. Pasó todo un año de estudio, hubo buenos oficios,
Aquí hubo unos presidentes que estuvieron haciendo gestiones, el Vaticano estuvo haciendo gestiones, aquí todo el mundo ha hecho gestiones. El único que no quiere entender que tiene que cambiar su postura es el gobierno nacional. El único que no quiere entender que los presos políticos no deben existir es el gobierno nacional. No es un tema solo de verlo desde la OEA y desde la Carta Interamericana Democrática, hay que verlo como que América Latina, repito, sigue estando preocupada y ocupada de lo que está pasando en Venezuela. Y evidentemente en el Parlamento Latinoamericano hemos venido llevando también esta discusión. Ahora, en caso de los gobiernos del Caribe, aquí no hay nada que preocuparse, porque la propia democracia es la que sustenta los procesos de cooperación y los procesos de entendimiento entre las naciones. En la medida que exista más y mejor democracia en Venezuela, en la medida que se respeten los derechos humanos y que se garanticen elecciones libres para el pueblo venezolano, esa medida se va a provocar un cambio en Venezuela, pero eso no va a determinar para nada las condiciones de buena amistad, de cooperación y de relaciones con el Caribe y con cualquier nación de América Latina. Muy por el contrario, elecciones libres y tener una democracia fortalecida en Venezuela, donde los venezolanos puedan decidir, permite y da pie a seguir fortaleciendo los esquemas de integración y los esquemas de cooperación con todas las naciones. Llame usted Caribe, o llame Suramérica, o llame Norteamérica, o llame Unión Europea. Yo creo que la necesidad que está clara para Venezuela, pero que además es una petición clarísima de casi toda América Latina, que además es una América Latina que está en cambio, es que en Venezuela se produzca un fortalecimiento de la democracia y unas soluciones a la terrible crisis que está viviendo el país. Los mediadores tienen casi un año, van a cumplir casi un año en Venezuela y poco se ha avanzado en ello, poco se ha resuelto la difícil situación de desabastecimiento, de escasez de medicamentos, de violencia, de violación a los derechos humanos que vive Venezuela. Yo creo que todos estos foros que estamos haciendo hoy tienen que permitir seguir sumando esfuerzos a consolidar solución en Venezuela. Y para nosotros, más allá del Parlamento Latinoamericano, para nosotros desde Primera Justicia, creemos que, y desde la Asamblea Nacional, el camino tiene que ser consultarle a los venezolanos sobre el futuro de Venezuela. El camino tiene que ser que se le permita a cada uno de nosotros, a ustedes, a mí, a todos los que nos escuchan y nos ven en este momento, se nos permita decidir cuál va a ser el rumbo. Que no sea un tema ni del PSUV ni de la MUD, ni que sea un tema entre el gobierno y la oposición, que sean los venezolanos los que deciden el camino del futuro de Venezuela, como un primer capítulo que tiene que sellar más y mejor democracia en Venezuela. Medina, el diálogo continúa en el país, hay conversaciones entre gobierno y oposición. Mira, el diálogo no ha continuado, formalmente no ha continuado, porque lamentablemente no está rindiendo ningún fruto. Los objetivos trazados en primera instancia no han sido y los acuerdos que se establecieron en primera instancia no han sido cumplidos por el gobierno y todavía sigue pendiente en Venezuela la necesidad de un canal humanitario. Ya son más de van a ser casi 2 decenas de niños que han lamentablemente fallecido por desnutrición severa en Venezuela. Si eso no es más que una razón más que suficiente para que se abra un canal humanitario en Venezuela, no sé cuál razón será. Aquí no se ha avanzado un cronograma electoral, más bien se ha negado elección en cualquier momento, referéndum revocatorio. Hoy tenemos unas elecciones de gobernador que debieron hacerse el año pasado y no se han hecho, y el CNE no dice absolutamente nada, muy por el contrario, ahora coloca las trabas a los partidos políticos y poco dice de un proceso electoral que participan los venezolanos. El presidente Rodríguez Zapatero decía que el diálogo podría ser esa vía para que las elecciones se realizaran. Si las elecciones están previstas en la Constitución, ¿por qué no se han hecho? ¿Por qué las autoridades del Consejo Nacional no se han pronunciado? Nosotros también pensábamos y apostamos en aquel momento en que el diálogo era la vía para sostener y para solventar los 3 temas fundamentales: derechos humanos, elecciones, canal humanitario y el reconocimiento de esta Asamblea Nacional. Usted sabe que nada de eso ha pasado. Así que yo creo, y no quiero decir con esto que no se siga apostando al diálogo, pero yo creo que tiene que ser un diálogo efectivo hasta que no se produzcan reacciones evidentes y claras de solucionar a los venezolanos. Es imposible poder sentarse en una mesa porque significa no solo burlar al pueblo venezolano, sino seguir burlando a nosotros mismos. Pero el esfuerzo de la OEA, en particular la excelente labor que viene desarrollando el secretario general Almagro, es un elemento que se suma significativamente a apoyar el esfuerzo democrático, apoyar la lucha democrática, apoyar los derechos humanos en todo el hemisferio. Y yo creo que el gobierno venezolano tiene que estar evaluando cómo crece una presión internacional, que es en la OEA, que es en la Unión Europea, que es en el Mercosur, que está debatiendo si cesación es suspensión o es expulsión. Y toda esta presión, ¿qué está exigiendo? Está exigiendo lo que el cardenal Parolin, el secretario de Estado del Vaticano, lo escribió claramente en su carta. Está escribiendo 4 condiciones básicas en las que el gobierno venezolano debería trabajar para ir superando esta crisis. Hay que definir un calendario electoral, hay que respetar la Constitución en su vertiente electoral, en sus elementos electorales, hay que enfrentar la crisis humanitaria de alimentos y medicinas, hay que respetar
los órganos electos y todos los poderes públicos, y hay que superar la crisis de los presos políticos. Esos 4 elementos son fundamentales y la OEA los debe retomar. La OEA debe retomar el tema de Venezuela, no con el ánimo de buscar sanciones, sino con el ánimo de contribuir en la presión internacional, que se hace cada vez más mundial para el respeto de la democracia y de los derechos humanos. Pero ¿podría la Organización de Estados Americanos tomar esta decisión en contra del gobierno nacional, precisamente porque no se cumplen con estos 4 puntos que usted ha señalado y el gobierno nacional no acatar ninguna de esas medidas? Bueno, mira, yo creo que lo primero que debería hacer la OEA es poner los 4 puntos y debatirlos. Eso no ha ocurrido. Y si eso no ha ocurrido, no deberíamos tener el pesimismo de creer que la OEA no puede funcionar. La OEA puede funcionar. Obviamente vivió la nebulosa de la labor de UNASUR con el grupo de expresidentes y tuvo el mundo una gran expectativa cuando vio la participación del Vaticano, porque la primera comisión de los 3 expresidentes pues, era una comisión muy desequilibrada. El Vaticano viene a equilibrarla. Ahora, el Vaticano lo ha reconocido, no se está cumpliendo con las condiciones. Entonces que la OEA debata eso, la OEA podría acompañar con una comisión, el propio secretario general, como ocurrió en el 2002. No es la primera vez que el tema Venezuela se lleva a la Carta Democrática. En el 2002 vino el secretario general de la organización para trabajar el tema. Ahora la situación es más grave. No teníamos presos políticos de esa magnitud, no había el desconocimiento de la democracia como lo estamos viviendo hoy día. Entonces yo creo que es el mejor momento para que la OEA se sume a la presión internacional para restablecer la democracia y defender los derechos humanos. ¿Cuánto tiempo dura este proceso que usted ha manifestado, este proceso de activación de esta Carta Democrática Interamericana, que actúe la OEA? Mira, la OEA no tiene plazos claramente definidos, lo que sí tiene es etapas. Una primera etapa es diálogo, consulta y coordinación, y para entrar en esa etapa se requiere una votación menos dura, se requiere una votación de 18 votos y existe más de 20 votos a favor del tema de debatir la situación venezolana y coadyuvar a su solución. Esa es la primera etapa y esa es la que se debería auspiciar, incluso en el Mercosur. El Mercosur debe sumarse a esta presión internacional para que se cumpla la hoja de ruta que definió el Vaticano. Luego, si es imposible lograr superar la situación por esta vía, la Carta establece la fase de sanciones. Esa etapa requiere ya de una votación más dura, de 24 votos, los 2/3 partes de los miembros. Tiene que reunirse una Asamblea General Extraordinaria. Eso no es fácil, pero yo creo que una presión internacional coordinada de todo el hemisferio en torno a la Carta del Vaticano podría llevar a un buen término en los temas fundamentales. ¿Qué no se hizo el año pasado y que debe hacerse este año para que el proceso prospere y tenga un resultado efectivo? Bueno, yo creo que lo resume muy bien el cardenal Parolin. No se cumplen los 4 elementos fundamentales. No se cumple el respeto al calendario electoral, aunque eso es una tarea autónoma del Consejo Nacional Electoral, pareciera que no lo quiere cumplir. Pareciera que no quiere respetar la Constitución. Esa tarea está pendiente. Está pendiente y cada día se agrava el tema de los presos políticos. Eso es un tema que violenta totalmente el tema de los derechos humanos y lo han dicho las Naciones Unidas en el examen periódico universal, lo ha dicho el Parlamento Europeo y lo ha dicho el Mercosur y la OEA lo debe reconfirmar y se debe trabajar en eso.